una pasión que me acompaña desde niña, la danza folclórica, y una vocación que me ha elegido de grande, la enseñanza. En mi formación académica me he nutrido con obras de investigadores, recopiladores y autores que han dado a conocer nuestras danzas. Todo esto despertó en mí la inquietud de conocer más. Quiero saber la situación actual de las mismas, si aún se practican, si han sufrido cambios o si desaparecieron. Para ello, recorro el país. Un viaje en el que me han transmitido vivencias, sueños, experiencias y saberes regionales que nos invitarán a reflexionar. La protagonista será la danza folclórica, aquella que permite expresarnos, enamorarnos, inspirarnos y emocionarnos. Te invito a que me acompañes en este camino, donde disfrutaremos y aprenderemos del testimonio de docentes, artistas y profesionales de la disciplina que merecen su espacio y tienen mucho para contar. Nos encontramos con el profesor Miguel Serrano en la ciudad de Santiago del Estero. Con él vamos a hablar acerca de la Samba Alegre. Buenos días, profesor. Muchas gracias por acompañarnos y por estar acá brindándonos su conocimiento. Gracias por el espacio. Y bueno, hablando en Santiago de la samba, y en este caso puntual de la Samba Alegre, que es una de la familia de la samba y que tiene su particularidad rítmica, ¿no? En los dos tiempos, que ya lo conocemos, el tiempo de samba. Con respecto a esta danza, ¿ha habido algún cambio o siempre se la llamó así? Digo, en cuanto al nombre específicamente, acá en Santiago. No, siempre es Samba Alegre. Por ejemplo, tiene la misma, coreográficamente la secuencia de la misma de la Samba Alegre. Esta danza pertenece a la primera generación dancística, que son las danzas de pareja suelta, independiente, movimiento vivo. La característica principal, o una de las características principales, es el momento de cambio de ritmo que se lo hacía. Particularmente en los escritos hay tanto de Andrés Chazarreta como de Beruti, hay las versiones coreográficas que nosotros tenemos, que es media vuelta caminada, ese arresto, giro y ahí tiempo de samba, y después la vuelta entera, zapateo y zarandeo, y volvemos al tiempo de samba, que es un arresto y un giro, y para iniciar la S final. Después hay otras versiones que, por ejemplo, que tienen con arresto doble algunas, pero bueno, que Beruti lo tiene como con arresto doble a la samba Alegre. Beatriz Durante también tiene en los arrestos doble, digamos, hace con arresto doble. Nosotros lo separamos como a la samba de Andrés Chazarreta, media vuelta caminada, la S y el arresto. Vuelta entera de Alegro, zapateo y zarandeo, y volvemos. Arresto de 8, giro de 8 y S final. Esas son las características de la Samba Alegre, que en un momento no se ha afincado, digamos en los comienzos, no se ha afincado en un solo lugar en Santiago, sino originariamente no tenemos especificado a dónde ha sido el lugar de nacimiento en Santiago, pero sí por referencias históricas se ha originado a la orilla del Salado, en donde se iba corriendo la población a través del río, y hay un enunciado que hacen que esta samba alegre se la bailaba mucho cuando se iba a finalizar los encuentros o las fiestas, o las mingas que eran los encuentros de los cosecheros en ese entonces.
No tiene muchas variantes regionales porque siempre se la ha bailado de acuerdo a los escritos de los autores. O sea, no hay muchas variantes regionales. Cuentan que en determinado momento esta samba, las vueltas enteras tenían un ritmo no del alegro, bien alegro del gato, sino más bien para no alejarse del tiempo de samba. Entonces, y las introducciones en los primeros tiempos de la samba alegre no eran de 8 compases, sino hacían las introducciones más largas mientras invitaban a bailar a la gente, como las chacareras largas. O sea, hasta que se rodeaba, que se armaban las parejas, se hacían la samba. Como te digo, se lo utilizaba para cerrar una reunión, un encuentro. Entonces decían la samba alegre, bueno, con la samba alegre terminamos la fiesta, el casamiento, y por atrás venía de nuevo un gato. O sea, eso cuentan la gente en el interior, ¿no? Pero que originariamente creemos, de acuerdo a los escritos y a los relatos de la gente, que se originó por la costa del Salado. Sería en Santiago del Estero al sureste, perdón. Y en este último tiempo, hablando ya de este nuevo siglo, ¿ha habido alguna modificación en el desarrollo coreográfico o en la interpretación de la danza? No, digamos, en las formas tradicionales no ha habido modificaciones coreográficas. Sí hay distintas versiones musicales de la samba alegre, pero no ha habido modificaciones en cuanto a su estructura coreográfica. Lo que se está viendo o hay, por ejemplo en La Rioja he visto la samba alegre estilizada, que bueno, tiene sus componentes también, pero un poco que al ser 2 ritmos, el lento y el rápido para dar una separación, en la parte lenta hacían los movimientos rápidos y en la parte rápida. O sea, no había en la parte estilizada esa separación que hay cuando se trabaja sobre lo estilizado. No sé si me entienden. Entonces, vemos que los bailarines hacen el estilizado, la samba alegre estilizada, la primera parte le dan como lo mismo ritmo que a la parte del alegro. O sea que no está marcada la diferencia coreográfica, no está marcada, pero sí está marcada la diferencia musical. Entonces es como que una apreciación y una sugerencia que decíamos siempre nosotros. Para que haya una diferencia en esta samba, en este tema que tiene 2 ritmos, hay que también marcar la diferencia en cuanto a la estructura coreográfica y al movimiento, fundamentalmente, porque no parecía una samba alegre. Escuchábamos la samba alegre, pero los bailarines desarrollaban en la velocidad lo mismo que en la samba que en el alegre. Y en la actualidad se la puede ver en qué ámbitos bailar a esta danza. Bueno, antes de esto, antes de la pandemia, nosotros con el Ballet Especial hemos presentado en el Festival de la Salamanca, en el Festival de la Chacarera. Se lo baila la samba en los distintos patios aquí en Santiago, en el patio de Froilán, en el patio de artesanal y productivo de Upianita. Las academias están volviendo un poco a retomar eso de enseñarla, ¿no? Se la ve, como te digo, en las academias y en las fiestas, se está utilizando más. Hay algunos conjuntos, por ejemplo, de esta nueva generación de músicos que la están tomando a la samba alegre. Orellana Luca, Claudio Costa, de los que ya conocemos, la Chacareta Santiagueña, que ya lo tiene. Coco Banega está tocando con Silvia Bruno están tocando una samba alegre, Mozos Ñaupa. O sea, está tomando
digamos, volviendo de nuevo al ruedo. ¿Cómo se Y dice? en su estado natural, por decirlo de alguna manera, ¿se la practica, digo, al natural, espontáneamente? Sí, ahora... Fuera de lo que sería una academia o un grupo de danza. Sí, como te digo, cuando ponen música en las peñas o en los patios, está incluida la samba alegre. O sea, en algún momento suena la samba alegre, o a veces se la pide también. En los lugares que trabajamos, como en los dos patios grandes aquí en Santiago, sí, se la pone. Y lo mismo en las peñas, ¿no? En las peñas, en la casa de folclorista, te digo que sí suena más que hace unos 10 años atrás, por ejemplo. Y con respecto a lo que uno podría dejar para un futuro, que son los niños. Claro. ¿Qué crees que sería necesario hacer, si es que hay algo por hacer, como para que los niños se interesen un poco más por nuestras danzas folclóricas? Está la media sanción ya de la enseñanza de las danzas folclóricas en las escuelas primarias, que me parece muy importante y que tendría que haber estado ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Porque a los que hemos aprendido las danzas y a lo que hemos estudiado y lo que vimos las danzas, hemos tenido un largo camino por recorrer. Que uno ahora llegando a esta instancia puede ver que es necesario y es importante la enseñanza de nuestras danzas folclóricas, no de la estructura coreográfica, sino que el niño sepa de dónde vienen, el área de dispersión, cuál ha sido su historia, por qué se llama de esta forma, para que se tome el interés de otra forma, no solamente del movimiento y la velocidad de los zapateos, y hacerlo que eso entre más en los hogares. Para que nosotros desde la educación, vos lo tienes que parar al niño en una vereda para saber dónde está la vereda del frente. Tienes que enseñarle en qué barrio vive, quiénes son los vecinos, a qué se dedica cada vecino. Porque de esa forma, cuando lo ubicas desde la educación al niño, lo posicionas en un lugar, lo vas a poder llevar al lugar que vos quieres llevarlo desde la educación. Pero primero tienes que conocer dónde está, primero tienes que saber quién es, dónde vive, con quién vive, quiénes son los que circundan, para que de esa forma puedas llevar al otro lado. En la danza pasa lo mismo. Yo tengo que saber las chacareras. ¿Por qué nosotros nos identifican con la chacarera? ¿Qué generación dancística pertenece? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de la palabra? ¿En qué momento? Entonces, interesar al niño desde la educación. Nos ha pasado hace 10 años que decíamos, la chacarera santiagueña, ¿a quién le pertenece? A Santiago, al Chaco, o sea, mismo aquí en Santiago, no sabíamos que cuando desde la educación se lo puede posicionar al chico, decirle, la chacarera santiagueña nos pertenece. ¿Por qué? Por 3 razones: geográfica, histórica y musical. La historia de los cosecheros. Iban, cosechaban, era buena la cosecha, vendían el maíz y hacían las mingas. En esas mingas bailaba una danza que no tenía nombre, porque si volvemos a la historia un poquito atrás, todas las danzas, bailecitas de mi tierra, y van tomando el nombre de acuerdo al lugar o a la repetición constante de alguna palabra en sus letras. De ahí vienen los nombres. Entonces, esta danza que no tenía nombre, la bailaban los cosecheros por la buena cosecha, la homenajeaban a las hijas de los dueños de las chacras, que eran los chacareros. Los chacareros eran los dueños y las hijas eran las chacareras. Ahí nace el nombre, Santiago no aparece. Pero sí, la razón geográfica es que el maíz en ese entonces solamente se cosechaba en el centro norte. Lo que tenía que ver con el sur de Santiago, el oeste del Chaco
el norte de Córdoba y el este de Catamarca, en la zona este. Entonces, la chacarera no podía haber nacido en ningún otro lugar que no sea en el centro norte, porque en ese lugar da origen al nombre, porque en ese lugar había las chacras, porque en ese lugar se cosechaba el maíz. Ahí comienza a aparecer Santiago. Y lo tercero es la razón musical, que de acuerdo al repertorio folclórico argentino, las primeras letras escritas de chacareras están en lengua quichua. Y ahora sí, en el único lugar del país que se hablaba el quichua, ¿era dónde? En Santiago. Esa es la razón más fuerte que tenemos, porque está escrita y porque en la deducción de la historia de la corriente colonizadora que viene por el Perú, entonces, y recorre la cadena montañosa del Pacífico, entra en Argentina, y el escritor, el doctor Christensen, decía, santiagueño, que 200 años antes de la civilización, de que venga la colonización, en España ya se sabía que en el centro norte había una generación muy avanzada que fundían oro. Entonces, razón esto, dice él, que cuando venían han traído hablantes quichuas como traductores, porque sabían que en esta civilización avanzada se hablaba quichua. Entonces ellos han recorrido toda la cadena montañosa del Pacífico, han entrado y han ido directamente aquí al centro norte, donde se hablaba el quichua. Por eso traían, para dominarnos y para dominar la lengua. Por eso somos madre de ciudades, por la primera ciudad fundada, han venido aquí. Entonces eso está escrito, no lo decimos nosotros, eso está. Entonces de aquí han salido todo lo que son los viñedos. O sea, nosotros hemos tenido, la madre de ciudades ha sido receptora de todas estas generaciones. Entonces eso lo tienen que saber los niños desde la educación, posicionarlos ahora. Entonces me parece que es muy importante que nosotros enseñemos esto, dejemos esto, que la escuela sea el ente que comience a hablar, que los padres, nuestros padres, y nosotros tomar la posta para nuestros hijos para mis nietos. Entonces esto es lo que tiene que ver con la historia de pertenencia de un lugar. Saber dónde vives, saber cuál es tu barrio, saber quién es tu vecino, para que si vos, conociendo el lugar donde estás, vas a poder ir al lugar que quieras conocer. Y a vos como niño, ¿qué ha sido lo que te ha motivado a interesarte por el folclore? Mis abuelos son del departamento de Guasallán, aquí al oeste, zona de cerros, en donde antes no teníamos otra cosa de vacacional que irnos al campo, en donde vos podías andar a caballo, jugar al fútbol, bueno, y en esas tantas idas y vueltas habían los carnavales, el velorio del angelito, la telecita, que se usaba mucho, se pagaba mucho la telecita, como no llovía tanto, entonces se hacían las promesas. Mi tía, la hermana menor de mi mamá, es la que ella pagaba la telecita y nos decía, tenemos que ir a 30 kilómetros porque se va a pagar la telecita, ha llovido, y ella iba y bailaba. Y la familia de mi mamá, de parte de mi mamá, en las reuniones en el campo siempre se bailaba, en los cumpleaños se bailaba, y bueno, me ha ido interesando el tema de baile. Después viene la primaria, que es ahí donde yo me paro un poquito desde lo educativo. Para mí, la primaria ha sido un paso importante en lo que es el espacio de arte, que antes era música, pero nuestra maestra de música
nos hacía bailar y siempre ha habido pocos varones. Y de los pocos varones, como yo ya venía mirando en el campo, en mi familia siempre bailaban. Entonces se ha ido tejiendo estas cosas. La fiesta de la Virgen el 8 de diciembre también, que mis hermanas bailaban. Y mi mamá me mandaba a acompañarlas no para cuidarlas, sino yo aprovechaba y me iba y al frente había una canchita de fútbol, o sea, iba para jugar, o sea, iba a acompañar pero para jugar al fútbol. Y después faltaba un bailarín y como también no conoce, o sea, y ahí he empezado a bailar y bueno, hasta el día de hoy. Por eso digo que es importante la escuela. En la base educativa, que la escuela te tiene que enseñar, la escuela tiene que ser el trampolín. No digo para que todo el mundo baile y sea profesor de danza, pero sí para el abanico de posibilidades, para que vos lo puedas tener el día por día. Por eso hago hincapié en esto de lo educativo, ¿no? No necesitamos eximios o excelentes bailarines como yo, pero sí necesitamos que el alumno sepa lo que le pertenece. ¿Y él se enseña en Santiago danzas folclóricas? Sí, sí. En las escuelas, ¿no? Sí, en las escuelas hay mucha, ¿no? Yo creo que eso no se ha perdido tanto. Aquí en Santiago las fiestas, los 9 de julio, hay muchos números folclóricos. Yo creo que la mayoría son, salvo el de la prima del 21 de septiembre, que son otros ritmos, pero siempre está el folclore, ya está como un ADN, como ya está incorporado en nuestro. Por eso creo que es importante. Es importante también que nos formemos, ¿sí? La formación de nosotros mismos docentes. Yo siempre he dicho, he tenido la suerte en el camino de encontrar grandes maestros como Miguel Ángel Tapia, la Carmen Estechés, la Norma Viola, que ha sido la que, digamos, me ha presentado. Ella me dice, la Norma, un día, santiagueño, venga, le voy a presentar a Miguel Tapia y a la Carmen Estechés para que lo lleven a bailar a Europa. Pero usted baila como usted sabe bailar, nada más, dice. No le haga caso a esto, diciendo así. Y bueno, gracias a ella he tenido esa oportunidad, ¿no? Carlos Saavedra, la Adela Saavedra, Betty Chávez, que con ella también comenzaron la educación, cuando comenzamos y trabajamos. La suerte que a Betty le gustaban los chicos, los niños, entonces ahí también va haciendo uno las armas, ¿no? Hemos compartido con Betty muchísimas cosas y mucho de la didáctica de la enseñanza de las danzas se lo tomaba en esos tiempos que no tenía ella recursos ni menos tenía yo. Entonces uno va haciendo camino al andar, entonces va incorporando conocimientos. Así que bueno, he tenido la suerte de cruzarme con varios maestros en el camino, ¿sí? Bueno, profesor Miguel, muchísimas gracias por compartir con nosotros su conocimiento y será hasta otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Un gustazo. Igualmente, gracias.